¿Qué tal, familia y amigos de Radio TV Taína? Es un placer estar de nuevo con todos ustedes. Yo soy Adilene Morales. Como habrán notado, no nos pudo acompañar Nancy, nuestra presentadora estrella, pero tenemos un invitado muy especial. Él es el ingeniero Brandon Cholot, que nos acompaña como presentador el día de hoy. ¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo estás? Muy bien, Adilene. Contento de poder visitarlos aquí en Radio TV Taina. Gracias. Para comenzar nuestro programa, tengo el honor de presentar a la Magíster en Educación de la Iberoamericana, Diana Caro. Ella es de Medellín, Colombia. Es parte del grupo de migrantes retornados del colectivo por la paz en Colombia desde México, Colpaz. Cuéntanos, por favor, Caro, ¿qué hace Colpaz desde México? Bueno, un saludo antes de iniciar, un saludo muy especial a Radio TV Taína, agradecerles nuevamente por esta invitación que nos hacen, también saludar a todas las personas que desde Puerto Rico siguen defendiendo su derecho a ser un estado independiente de los Estados Unidos y que están luchando por la independencia. Bueno, yo me presento, yo soy Diana Caro, hago parte del colectivo por la paz en Colombia desde México, Colpaz. Para decirles qué es y qué hace Colpaz, es importante dar un breve contexto sobre por qué existe un colectivo de colombianos y de colombianas en el exterior. Y existe precisamente porque Colombia es un país de migrantes, de personas que por diferentes motivos salen de sus fronteras y buscan otras posibilidades de sobrevivencia por fuera del país. En el caso de Colpaz, hay una particularidad y ese Colpaz está conformado por personas que fueron exiliadas y que también fueron acogidas por México, que es un país con una importante tradición de refugio. Colpaz entonces está conformado por esa amalgama de personas, por personas que son exiliadas, que tuvieron el reconocimiento como refugiadas, pero también por personas migrantes como yo, que fui migrante en México y me sumé al trabajo colectivo y que me fui por razones de estudio. Colpaz es un colectivo que trabaja fundamentalmente por el tema de la paz en Colombia desde la diáspora y lo hace o se conforma en el marco de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla de las FARC. Entonces, Colpaz, cuando se firma este acuerdo en el año 2016, aprovecha esta posibilidad que durante muchísimos años colombianos con estas características políticas habían esperado para organizarse alrededor de la implementación. Entonces, es una organización de la sociedad civil que busca desde el exterior incidir en los derechos de las víctimas, que son el centro del acuerdo de paz que firmaron las FARC y el gobierno, y busca además que se incorporen líneas estratégicas para las víctimas en el exterior, que han sido una comunidad que además ha sido muy olvidada también porque el desplazamiento transfronterizo ha hecho que el Estado colombiano se desentienda durante muchísimos años frente a lo que significa ser un colombiano que sobrevive en el exterior. Entonces, entre lo que hace Colpaz está un trabajo de observación y de seguimiento de los derechos humanos aquí en Colombia y también de acciones de solidaridad por la memoria de víctimas colombianas desde el exterior y un trabajo de incidencia importante por las víctimas colombianas que han tenido que residir por fuera del país. Otra línea de trabajo que tiene Colpaz y de la que yo tuve la posibilidad de hacer parte es la Comisión de la Verdad. Fuimos documentadoras de los casos de exilio desde México, evidenciando los crímenes de Estado, el papel del Estado que tuvo también en la persecución política que han vivido colombianos y colombianas con afiliaciones a la izquierda o con ideas o proyectos ligados a la defensa de los derechos humanos y esa también es una línea importante de trabajo que tenemos como colectivo, poder reivindicar precisamente la historia, la memoria y luchar también por el esclarecimiento de la verdad.
defendemos pues justamente que se reconozcan a las víctimas y que se esclarezca cuál ha sido el papel del Estado en esto. ¿Cuáles son los principales proyectos que se están llevando a cabo en este momento por Colpaz? Los principales proyectos que está llevando a cabo en este momento Colpaz desde México tienen que ver con dos frentes de trabajo del colectivo. Un frente tiene que ver con la consolidación del colectivo como una asociación de la sociedad civil en México que sea reconocida como una persona jurídica ante el Estado mexicano, y que eso le dé mayores posibilidades al colectivo para seguir gestionando su trabajo, que es un trabajo principalmente voluntario. Muchas de las personas que llegamos a Colpaz lo hacemos por una convicción política y porque reconocemos la importancia de que la sociedad civil se sume y se colectivice para poder denunciar y defender la paz en Colombia, que es una paz que ha sido recurrentemente amenazada. Además de eso, también Colpaz ha sido una organización que desde el exterior se ha sumado a otras redes de colombianos y de colombianas que también tienen un proyecto similar, un proyecto común de trabajo por las víctimas desde el exterior. Y es una organización que fue, pues digamos, fundadora o que dio la idea de conformar un encuentro amplio de exilio en Colombia. Entonces, en este momento se está trabajando en un encuentro amplio de exilio que se va a hacer en marzo en la ciudad de Bogotá, y este encuentro ha sido una conquista y ha sido una lucha de las víctimas de exilio por ser reconocidas. El exilio en América Latina es conocido en el marco principalmente de las dictaduras militares, entonces surge la pregunta de por qué Colombia tiene exiliados. Y realmente cuando se revisa la historia de Colombia, hay exiliados, de hecho, desde el siglo XIX y durante la década del 90 y del 2000, que fue la época en donde se instaló muy fuertemente no solo la derecha, sino también el paramilitarismo en Colombia, la persecución política que padecieron personas, como decía hace un momento, afiliadas a la izquierda, o a proyectos pues que son dialogantes con la izquierda, pues tuvieron que verse orilladas a abandonar el país bajo la figura del exiliado. Entonces, Colpaz, con el encuentro amplio de exilio, busca reparación para las víctimas que por todo el mundo, digamos que se reconocen sobre todo a las víctimas que están en países muy fronterizos, caso Venezuela, caso Ecuador, que son países por la cercanía con Colombia bastante receptores de los exiliados, pero pues también hay una diáspora muy dispersa en Europa. En el caso de Norteamérica hay una importante presencia de víctimas en México, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, el encuentro amplio de exilio busca que Colombia reconozca el exilio como un crimen de lesa humanidad y en esa perspectiva que pueda reparar a las víctimas en todo lo que significó ser desplazados, no solo del territorio colombiano, sino hacia afuera del territorio colombiano, porque Colombia es un país que no tiene dimensión de la existencia de los exiliados y por ende la misma ley que se ha creado para responder y para proteger los derechos de las víctimas todavía no logran cubrir las consecuencias y no logran cobijar lo que significa para una persona haber sido exiliada y querer retornar, por ejemplo, 20 años después al país. ¿Cómo retorna una persona al país 20 años después si no tiene ningún derecho ni ningún reconocimiento del Estado? Entonces, el encuentro amplio de exilio con la unidad para las víctimas es un espacio de control, es un espacio de exigencia al gobierno, principalmente para que reconozca el exilio como un crimen que ha cometido el Estado colombiano. Muchas gracias a la magíster Diana Caro. Amigos, por favor, regálenos un like y suscríbanse. Brandon, ¿podrías, por favor, decirnos quién es nuestro siguiente ponente? Claro que sí, Adilene. Nuestro siguiente ponente es Gabriel Andrés Rodríguez. Él es coordinador del movimiento Diálogo Soberanista en la región oeste de Puerto Rico. Tiene 2 maestrías, una en planificación y la otra en ciencias de ingeniería de transportación. Él nos va a explicar
el panorama de la situación en nuestro querido Puerto Rico. Gracias. Saludos fraternos a nuestros hermanos latinoamericanos desde este archipiélago puertorriqueño, la más antigua colonia clásica en las Américas, a través de Radio TV Taína, a quienes agradezco el tiempo que nos provee. Les informo que en Puerto Rico se sigue profundizando la crisis económica, política y social, acercándonos a momentos de profundas transformaciones en las que le va la vida a nuestra nación. Esto justo cuando a nivel internacional el imperio estadounidense, precisamente la metrópoli que nos mantiene en esta condición colonial, empuja al mundo a nuevos conflictos y realineamientos. Debemos estar pendientes de los retos y oportunidades que esto nos pueda presentar. Aquí en Puerto Rico, el modelo económico colonial colapsó hace décadas, seguido por la quiebra financiera y política del mal llamado Estado Libre Asociado. Así, desde enero del 2016, la administración colonial quedó sujeta a un control directo por el gobierno metropolitano, por medio de legislación que aprobara su Congreso y la imposición de una Junta de Control Fiscal nombrada por el presidente estadounidense. Esta Junta tiene el poder de anular legislación aprobada por la legislatura y de imponer el presupuesto del país. Por este medio, ha impuesto medidas neoliberales a todo el andamiaje de gobierno en Puerto Rico, atacando a nuestras instituciones, sobre todo las educativas y los ayuntamientos, reduciendo, por ejemplo, de forma muy significativa el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, llevándola a una situación difícil. Esta Junta de Control directamente roba de nuestro presupuesto, habiendo gastado ya sobre 2.200 millones de dólares en pagos a sus abogados y asesores, además de otros beneficios que reciben, mientras negocia a nombre nuestro con inversionistas buitres, acordando pagos imposibles de sostener por nuestra economía para décadas en el futuro. La Junta también ha forzado la privatización de la infraestructura de energía y parte del sistema de comunicaciones y las carreteras, y también ha forzado en el sistema eléctrico cambios para ajustarlo a las demandas de la industria del gas natural de Estados Unidos, encareciendo el servicio, que cada vez es de peor calidad, con muchos apagones, cambios de voltaje. Y esto, unido a los acuerdos abusivos con los buitres financieros, hacen inviable cualquier alternativa de desarrollo para el país bajo el sistema colonial. Además, nos han convertido en un paraíso fiscal, donde abiertamente se promueve el acaparamiento de propiedades y terrenos por empresas y millonarios extranjeros, generando gentrificación y también favoreciendo el desarrollo de grandes enclaves pseudo-turísticos que amenazan destruir comunidades y nuestra ecología, como incluso ha denunciado Bad Bunny en sus canciones. Como resultado de la falta de empleos, de vivienda accesible y de servicios básicos de salud, educación y seguridad, ya la criminalidad está rampante. Además de la corrupción rampante también en la administración colonial, amplios sectores de la población se han visto obligados a migrar a la metrópoli, donde la población puertorriqueña ya más que duplica a los que permanecen por ahora en el país. Esta población residente también envejece rápidamente, reduciéndose también la natalidad. Como resultado, en el año 2024, el año pasado, la cantidad de nacimientos en el archipiélago fue la más baja en más de 125 años, que es el tiempo que llevan aquí los norteamericanos. Frente a todo esto, han aumentado las fuerzas políticas que promueven la descolonización y la elección de un gobierno limpio y al servicio del pueblo, pero se enfrentan a procesos electorales cada vez más corruptos y menos democráticos, diseñados para mantener en el poder una casta política que vive del status quo. En el más reciente proceso electoral, el año pasado, una alianza electoral formada por el Partido Independentista Puertorriqueño y el joven Movimiento Victoria Ciudadana
enfrentó múltiples obstáculos procesales, pero logró confrontar al partido que ha estado en el poder los últimos cuatrenios y en un momento parecía incluso que estaba ganando las elecciones. Ese partido, el que está en el gobierno, de corte derechista y que promueve la anexión de Puerto Rico como un estado federado a los Hawái, recibió el abierto respaldo del sector empresarial colonial y de empresas extranjeras que controlan ahora el sistema eléctrico, además de la prensa corporativa, logrando invertir sobre 20 millones de dólares en una intensa campaña de miedo al cambio, que junto a su descarado control del proceso electoral, le permitió retener y fortalecer su control de las tres ramas de gobierno, porque incluso han nombrado todos los miembros del Tribunal Supremo. Aún así, la alianza consiguió ubicarse por primera vez en la historia del Estado Libre Asociado como la segunda fuerza política en el país, ganando el respaldo sobre todo de los sectores más jóvenes. Por último, les informo sobre una consulta de estatus que acompañó el proceso electoral del 2024. Con esta, el partido en el poder buscaba evidenciar una supuesta mayoría en favor de la anexión, por lo que hicieron una campaña millonaria en favor de la asimilación y metiendo miedo con la opción de la soberanía. Los otros cuatro partidos boicotearon la consulta porque ya el partido en el poder ha manipulado consultas de este tipo en varias ocasiones y incluso llamaron a votar en blanco. Sin embargo, no obstante la ausencia de una campaña en su favor, las opciones de la soberanía, sea como república independiente o como república asociada, superaron el 35% de los votos emitidos, y esto unido a los que apoyaron el boicot con votos en blanco o protestados, alcanzaron el 51% de los votos emitidos, rechazando la anexión. Cambios radicales se perfilan como inevitables e indispensables para un futuro cercano. Seguiremos informando. Gracias a Gabriel Andrés Rodríguez. Nuestra siguiente ponente es la doctora Margarita O'Neill. Ella es de México, Puerto Rico, y tenemos el honor de contar con ella como colaboradora de Radio TV Taína. El día de hoy nos presenta una nota sobre el 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Este 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio y la importancia de recordar esta fecha es por los objetivos que se veían venir en este medio de comunicación, la información y el entretenimiento. Posteriormente se fue nutriendo de más virtudes y al paso del tiempo se vino adaptando a nuevas tecnologías y sigue siendo un medio de información y de opinión. Desde su nacimiento se convirtió en el principal medio de información para millones de personas alrededor del mundo y con ello la creación de grandes cadenas que llevaron a crear monopolios de la información. Este medio ha sido utilizado como un creador de semidioses, como fue el caso de Adolfo Hitler, como el salvador del pueblo ario, o el caso de México en los años 60 y 70, que se alardaba a personajes como a los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría como grandes patriotas. Se podía distinguir la gran afinidad con el poder oligárquico que sostenía la radio, solo con honrosas excepciones. Ya en las manos de este grupúsculo de enemigos del pueblo, podían destruir, calificar, difamar y eliminar a cualquier opositor de su grupo de poder. Ellos monopolizaban la información y permitían solo lo que acompañara su verdad. Se podía acabar con un enemigo político si no se encontraba alineado con sus intereses, con los cuales mantenían su privilegio en el poder. Hoy en día, se convive con plataformas digitales y con redes sociales. La radio ha logrado espacios en otros lugares, adaptándose a las circunstancias que dictan las plataformas digitales, y esto ha permitido diversificar opiniones, puntos de vista, posicionamientos. Se han transformado las opiniones, se debaten las ideas, por mucho es más amplia e inclusiva. Estas nuevas formas de comunicación han permitido tener acceso a otra información que estuvo vetada en los medios de comunicación tradicionales.
La transmisión en línea o el Internet, como es el caso de nuestro programa Radio TV Taína y su equipo de producción, tiene un posicionamiento ante lo que ocurre en Puerto Rico, en el Caribe, en América Latina y en el mundo en general, poniendo a discusión la información de sus ponentes. Y no siempre se está de acuerdo, pero es un espacio para el debate de las ideas. No creemos en la falsa idea que tenemos la razón, pero sí estamos en el lado correcto de la historia para una América Latina libre, soberana y con su pueblo. Radio TV Taína. Me gustaría agradecer a la doctora Margarita O'Neill. En nuestro tan esperado segmento cultural, tendremos una plática dirigida por Enrique Caruqui, con el productor Sergio Muñoz, de la miniserie Los Años Heridos. Buenas noches, amigos de Radio TV Taína, aquí una vez más con todos ustedes. Y bueno, en esta noche especial, porque bueno, vamos a hablar de cine, de imagen, de video, de este trabajo que se realizó ya, Sergio Muñoz nos hará precisión desde cuándo se llevó a cabo este trabajo que se llama Los Años Heridos. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto a todos de saludarlos a todos. Agradecemos el que hayas recibido nuestra invitación, Sergio, y acompañarnos en esta ocasión aquí en Radio TV Taína. A sus órdenes para lo que pueda ser útil. Muy bien, pues Sergio, ¿qué te parece si nos empiezas a platicar cómo es que se llevó a cabo este proyecto de Los Años Heridos? Porque entiendo bien, ¿no? Sergio, que tú eres parte de esta producción, una producción de primer nivel, Sergio. Hola, y gracias Freddy, gracias Enrique por invitarme a este programa que se origina en mi Borinquen querido, en la perla del Caribe, Puerto Rico, sede de luchas independentistas emblemáticas por la independencia del pueblo puertorriqueño, independencia respecto a ese gran monstruo que ha devorado al mundo, que es Estados Unidos de Norteamérica. Y Puerto Rico representa para muchos de nosotros una esperanza siempre en Latinoamérica. Y junto con la hermana República de Cuba, han sido la cuña que ha detenido al imperio. Saludos, queridos boricuas. Se te agradece, Sergio, por ese fraterno saludo, caluroso además se siente Sergio. Pero ¿qué te parece si entramos en tu trabajo, Sergio, con respecto a la producción de esta serie que son Los Años Heridos? ¿Por qué no nos platicas cómo es que se lleva a cabo este proyecto, Sergio? Sí, mira, me busca Fritz Glockner, que es el autor del libro Los Años Heridos. Fritz es un historiador mexicano y novelista mexicano que ha dedicado gran parte de su vida a escribir, a investigar el tema de la guerra sucia en México de los años 40 hasta el 85, aunque la teoría política con la que yo coincido más, dice que en realidad la guerra sucia no se ha terminado totalmente, sino que en nuestros días sigue la guerra de baja intensidad, utilizando al narcotráfico como el vehículo militar con el cual siembran el miedo y el control de grandes extensiones de territorio y de población en México. Sin embargo, los textos de Fritz abarcan hasta el periodo oficial del 1985, donde suceden una serie de cambios políticos en México y teóricamente se eliminan o se limpian o se purgan algunos cuerpos militares, algunos instituciones policíacas, incluyendo las de seguridad nacional, y supuestamente ahí se da también una amnistía relativamente amplia
para los exguerrilleros mexicanos, que antes ya estuvieron presos, torturados, masacrados. Entonces, por eso se considera ese periodo que va de los 40 al 85, con esa semi-amnistía. Entonces, basados en el libro de Fritz Glockner, Los años heridos, y su libro previo que se llama Memoria Roja, se nos encargó a Fritz y a mí desarrollar una serie que cuente, que haga un poco el relato, que más bien es un resumen de aquellos años heridos, que le dan nombre a la serie. Un dato muy importante que tiene que tener clara la audiencia es que muchas veces pensamos que la guerra de baja intensidad, que es como Fritz Glockner caracteriza este periodo, y coincido con él, se inicia con las dictaduras en Sudamérica. Ese es un dato. Bueno, están las dictaduras que todos conocen, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, ¿no? Pero antes hubo dos centros de experimentación de la tortura y las técnicas de contrainsurgencia. 20 años antes, ese laboratorio de entrenamiento militar y policíaco fue México y de alguna manera Guatemala, con el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz y todo, la creación de los caiviles y estas fuerzas represivas monstruosas que hubo en Guatemala, ¿no? Pero México fue el laboratorio para Latinoamérica de la guerra sucia. Tan es así que los vuelos de la muerte, que para quienes no sepan bien qué significa, son aquellos vuelos que se hacían desde aviones en México, básicamente aviones israelíes, fabricados en Israel, y que despegaban de algunos campos militares en zonas costeras de México, principalmente en el Pacífico, y aventaban ya sea vivos y con costales o con mantas y con peso a personas, o a veces muertos también, para desaparecerlos, ¿no? Entonces, esos vuelos de la muerte se empiezan a practicar en México de manera oficial y reconocida ya incluso por las instancias de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, la serie, en resumen, es un recuento de aquellos años, vistos desde la óptica contemporánea, o sea, desde el hoy, a Sí, través de los ojos de una joven historiadora que decide hacer su tesis en base a una serie de elementos que ella recupera. No voy a contar la historia, no voy a hacer spoilers, simplemente voy a dar la premisa. Esta chica recupera información en su casa materna, en la casa de su abuela materna, y empieza a descubrir, por un lado, el origen de su propia familia y por otro lado, la actividad a la que se dedicaban miembros de su familia, todos ligados a la represión. Y de ahí se desata una, una investigación histórica que nos va narrando esta chica, para la cual utilizamos una investigación de archivo que llevamos haciendo ya casi 4 años en diferentes archivos, incluyendo archivos militares y archivos de cuerpos policíacos. Estos archivos pues ahora están en el Archivo General de la Nación algunos. Y de esa manera, bueno, combinamos con animaciones, con efectos visuales, con dramaturgia, es decir, con la ficción de esta chica que va contando todo lo que estoy diciendo, sí, sí. bien con entrevistas, ya sea con historiadores, periodistas especializados en la materia, o exguerrilleras y exguerrilleros que vivieron aquellos años. Ese es Sí, el contexto general de la serie. sí, Sergio. Quiero puntualizar algo para que quede
pues digamos, en las manos de la gente que nos está viendo, nos está escuchando, es que efectivamente Los años heridos es el libro de Fritz Glockner y parece que él es todo un historiador, tiene toda una trayectoria y más novelas, literatura de él que viene de este último libro, bueno, no sé si sea el último libro, el de Los años heridos, es el donde ustedes retoman esta historia y la desarrollan en este proyecto en 2 capítulos, como yo entiendo que va a ser una miniserie, Sergio, pero hay que señalar que la verdad yo ya tuve la oportunidad de ver los 2 capítulos y desde todo lo que tú acabas de agregar con respecto a los efectos, incluso la cuestión del audio, de imagen, de efectos, todo eso l- atrapa la historia, porque además es una manera diferente de entrar a a tratar el tema de como tú lo mencionas, de la guerra sucia, que Fricks lo señala como si fuera, él lo nombra la guerra de baja intensidad, él explica por qué tiene sus razones de llamarla de esa manera, pero efectivamente es una de las partes de la historia más oscura de nuestro país, de México, Sergio, pero ustedes la retoman en esta historia con un personaje que es Ana Laura, que a mí me pareció sensacional la manera como tocan el tema y cómo lo van desarrollando desde otra perspectiva. O sea, nosotros siempre estamos acostumbrados a ver los documentales, los cortometrajes al respecto de este momento tan oscuro de nuestro país, pero esta manera de tocar el tema, Sergio, a mí me pareció, yo no lo he visto en otro momento, ¿eh? No lo he visto en otro trabajo, en otro material, no lo he podido ver hasta ahora que lo vi y te deja atrapado. Yo me quedé así a ver cuándo sacan los demás capítulos, Sergio. Son 2 capítulos los que ya tienen. ¿Vienen más capítulos, Sergio? O lo que vamos a hacer es, vamos a ver, Sergio, vamos a tomarnos unos minutos, ¿qué? Un par de minutos para ver un tráiler de esta miniserie. Vamos a verla y continuamos con la plática, Sergio, si te parece. Totalmente. ¿Dónde estás, abuela? ¿A qué causa ofreciste tu vida? ¿Acaso vives todavía? Ella es mi abuela, fue guerrillera. No la ubico, solamente en la liga éramos cientos. Tuvo una hija, es mi mamá, y fue adoptada por un agente de la DFS, que era mi abuelo. ¿Por qué tuve que enterarme por boca de mi hija? Fui inmediatamente al cajón de tu abuelo y comenzaron a aparecer muchas fotos de la misma mujer. Solo encontré el alias de Ana Laura. Puede que sea tu abuela, puede que no. Quería saber si el abuelo estuvo involucrado en alguna misión relacionada con la Liga del 23 de septiembre. Uno muy importante, después de eso lo ascendieron. Toño es como tu abuelo. Esa gente no desapareció de este país. Siguen haciendo las mismas cosas. Que aunque esté muerto es un asesino, voy a sacar todo a la luz. Explotó la bomba. Échame una jugar. ¿Cuál va a querer, jefe? La de pelo largo. ¿Así, panzona? Bueno, pues ahí está, ahí ya vieron este tráiler, les repito, la historia los va a atrapar, la realización es sensacional y queremos agradecerle aquí a Sergio, que es el gran productor aquí en este trabajo y tiene otros cargos en esta producción, pero que los va a atrapar y es una manera diferente de entrarle a reconocer este momento histórico de México. Y bueno, Sergio, ¿esto se quedará en 2 capítulos, Sergio? No, yo espero que ya en pocos meses estemos produciendo ya los 6 capítulos que nos faltan de producir, por lo cual calculo que finales del año de 2025
ya tendremos por lo menos 4 capítulos totalmente terminados y para febrero del 2026 la serie terminada completa, con todo, sí. Pues vamos a estar en espera. Una cosa más, Sergio. eh, yo te puedo asegurar una cosa, o por lo menos he tenido oportunidad de ver otras cosas al respecto de este momento histórico. Incluso por ahí algunas cosas quizás a lo mejor tú lo conozcas, Antonio Michel. Por ahí tienen algunas cosas sobre la fuga de Oblatos, sobre la 23 de septiembre. Hay diferentes, por ahí hay algunas cosas incluso que están enlatadas, no las han podido sacar por cuestiones ahí de derechos. Pues ya sabes, esas cuestiones siempre son muy delicadas ya cuando las producciones son mucho más llevadas a escenarios más grandes, Sergio. Pero si es como lo dices, yo creo que esta serie se va a volver un referente, Sergio. Yo te lo puedo asegurar, está muy bien hecha la información, está muy cuidada la historia, los datos muy precisos, o sea, es muy grato ver que se hace un trabajo de este tipo, de esta calidad, Sergio. Y te agradecemos de antemano tu participación aquí en Radio TV Taína, Sergio. Muchas gracias, Enrique. Pues Y sí. sí, dime, Sergio. No, bueno, mira, no sé cuántos minutos tenemos para la entrevista. Agrega tú, Sergio, si quieres comentar algo más, adelante. Mira, es desde el punto de vista de Fritz, como historiador, para todo lo que yo he revisado de material, etcétera, pues me parece el más vasto, el, el más exhaustivo estudio sobre el tema. Hay muchos otros ejemplos, como tú lo dices. Sin embargo, en efecto, lo que quisimos fue, bueno, lo que se me encargó a mí fue hacer una serie que justamente rompiera con las convenciones a las que estamos sometidos históricamente, como por ejemplo 3 personas o 6 personas alrededor de una mesa hablando, y hablan durante hora y media, y termina el programa y ni escuchaste nada, ni te enteraste de nada, y en 2 minutos se te olvidó todo, ¿no? O programas que tienen una investigación poco rigurosa, entonces tienen poco material visual. Tuviste que tenemos material fílmico que viene de 16 milímetros, de 16, de Super 8, de 35. La riqueza de fotografías, en cada capítulo se ven cientos de fotografías de la época, la mayoría inéditas por la investigación que hicimos. Uno de los temas que es relevante es que nosotros no utilizamos ningún material sin el consentimiento previo del titular de los derechos, que es un poco el tema que estabas mencionando ahorita, de que pues haces una película, pero no tienes los derechos de lo que vas a mostrar, Sí. no la puedes mostrar porque pues, pues te demandan o te meten a la cárcel o lo que sea. Entonces, parte del costo de la serie no solo es el gasto en la ficción y en la cinematografía, el tipo de equipo que utilizamos, etcétera, etcétera, sino todo el pago de derechos musicales, visuales, etcétera. Hay materiales que compramos, lotes completos de fotografías y demás. Es una investigación, se dice fácil, pero hay un equipo de 3 Sí. personas durante 4 años buscando y rascándole, porque además la mayoría de los materiales estaban prohibidos. Muchos de esos materiales los requisó el propio Estado mexicano en el momento, ¿no? Si estaban en la Sedena, mucho material ya es irrecuperable porque fue destruido por los propios perpetradores de las, Sí, ¿no? así era. Entonces, por ejemplo, se habla mucho, esta es una anécdota, de un cinematógrafo que fue un buen director y un hombre con un trabajo importante en la industria. Ahora se me va el nombre. Servando González.
que se dice que él filmó la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, con un equipo de 3 o 4 camarógrafos, él siendo uno de los camarógrafos y 2 o 3 más, desde los edificios adyacentes, ¿no? Y total que ese material, que hay 1000 leyendas urbanas, nadie lo ha visto. Todo el mundo habla de ese material, de Servando, pero nadie lo vio, y Servando ya murió. Entonces, no podemos saber si porque unas teorías dicen que se lo encargó directamente Presidencia. El presidente de ese momento era Gustavo Díaz Ordaz, alias el Chango, ¿no? El Chango por horroroso, que era un gorila. Bueno, así se le llamaba a la gente. No le puse yo ese nombre. Nada más lo estoy recordando. Ajá, sí, 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 sí. Entonces, otros dicen que se lo había encargado Gobernación, otros dicen que se lo había encargado directamente la Secretaría de la Defensa. Pero el chiste es que el material se supone que él se lo entregó a alguien en el gobierno y el material nunca ha salido a la luz. Así como esta anécdota, hay 1000 más, que es muy difícil porque obviamente pudieron haber registros de la tortura, de incluso bombardeos en pueblos pequeños, persecuciones en la tierra y combate contra grupos guerrilleros, etcétera, etcétera, que pudo haber habido registro, ya sea fotográfico o cinematográfico, pero ese material, si no fue destruido, pues no sabemos quién lo tenga. O suponemos, pero no lo puedo afirmar, ¿no? Bueno, Sí. todo eso justifica un costo enorme de la serie. Canciones de la época, no sé si viste, por ejemplo, estaba olvidadísimo para el público, gentes como José de Molina. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que los derechos patrimoniales de Judith Reyes están en la biblioteca del Congreso en Washington, porque ahí tienen los másters. Alguien se los vendió. Ajá. Tal vez un pariente de ella o algo, porque ella era muy renuente a que se comercializara su música, lo mismo que José de Molina. El caso es que los derechos de José de Molina pues los tienen sus hijas, en cambio los de Judith Reyes están allá en la biblioteca del Congreso. Luego quisimos usar otras músicas. ¿Quién tenía los derechos? BMG Ariola o X y el compositor, los derechos de autor. Bueno, había derechos de una pieza musical que estaban arriba de los $30,000. ¿Cómo lo pagas? Pues es imposible. $30,000 para usar un minuto de una canción. Imposible para ninguna, bueno, para una producción de este tamaño. Pero a lo que voy es que en la película ustedes van a ver un material, en la serie más bien, un material inédito, totalmente inédito, que está presentado, como tú dices, por un equipo de cinematógrafos de primer nivel. Déjame nada más ya para acabar mi intervención. Sí, sí, no, Sergio. El capítulo 1 lo dirigió em, em, Francisco Vargas, que ganó en Cannes con su ópera prima El Violín, que es una película relacionada con este Sí. tema también. Una gran película y un gran director, Francisco. Los guiones, la versión final, corrieron en la supervisión histórica a cargo de Fritz Lochner, pero los escribió Francisco Vargas con una guionista que se llama Stephanie Geslin. El capítulo 2 lo dirigió otro gran cineasta mexicano, que es Juan Antonio de la Riva. ¿No? Entonces ahí ya hay diferentes generaciones, diferentes puntos de vista, pero coincidencia en el interés por el tema. Para la fotografía, trajimos a un compañero mío, compañero de la carrera de cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica, el famoso CCC de la Ciudad de México. Sí. Este colega, que es un súper fotógrafo,
vive en Los Ángeles y trabaja en la industria allá, pero se adaptó a nuestros honorarios, etcétera, etcétera, lo que teníamos aquí, que era mucho más bajo y así. Y así en cada departamento, bueno, en la producción estaba Esteban López, que es buenísimo, en la postproducción, coordinando todos los departamentos de efectos, animación, etcétera, edición, Sergio Campero, pura persona de primerísimo nivel en México. La música que es original la hizo Diego Herrera, que es uno de los músicos de los Caifanes, no sé si te acuerdas de ese grupo de rock, Ajá, sí, 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 claro. con su hijo, que es un joven talento, Mariano Herrera, y con la ayuda de otro compositor joven que es César Mérida, que nos ayudó a hacer adaptaciones musicales desde Wagner hasta la internacional, pero la internacional agarramos 1000 versiones, en chino, en coreano, en ruso, en checoslovaco, en francés, de Andalucía, del norte de España, de México, de Argentina, y con todas esas, eran por lo menos 50 versiones de la internacional, versiones orquestales, versiones con cosacos. Hicimos una sola pista de la internacional que son los créditos del final. Entonces creo que la serie tiene aportes muy interesantes para aquellos que estén interesados en el tema y para los que no conocen el tema, pues creo que se van a enfrentar a una serie que sí se logró, como creo, como tú dijiste, atrapar al espectador por diferentes puntos, por la historia de Ana Laura, por la historia de los años heridos que estamos contando, y porque visualmente y sonoramente, pues está muy construida, muy armada, y creo que sí es una pieza que pone en alto a los medios públicos mexicanos, que Sí, adolecían Sergio. pues de mucha pobreza en su ejecución, ¿no? Sí. Pobreza técnica, pobreza narrativa y pobreza presupuestal. Sí, por desgracia, algunas cosas a veces se hicieron así de esa manera. Pero queremos agradecerte y bueno, pedirle a nuestro público que, Sergio, sí queremos mencionar que el equipo, cuando vean los 2 capítulos que ya están a la mano, los pueden buscar así como los años heridos, los años heridos. Sí. Eh, Y si quieren ustedes en la post, ¿te acuerdas que te mandé los links? Ok, sí, los agregamos, También pueden Sergio. ponerlos si quieren ahí. Sí, claro que sí. Directamente. Y bueno, para despedirnos, Sergio, queremos felicitar ya tú lo dijiste, es gente de primera, por eso es que se puede hacer un trabajo como el que ustedes han hecho. Y insisto, este trabajo va a ser un punto de referencia para ese momento histórico de México, Sergio. Te lo puedo asegurar. Eso sí te lo puedo asegurar por la calidad y el trabajo que realizaron los historiadores, los investigadores, los técnicos, los camarógrafos, la dirección, el trabajo que llevaste a cabo tú, Sergio. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio, y te agradecemos el que hayas estado aquí con nosotros en Radio TV Taína. Gracias a ustedes, Enrique, y saludos de veras a mi Borinquen querido y a todo el público que vea esta serie. Ojalá, digo, esta entrevista, ojalá los hayamos animado a que miren la serie. Y Así será, Sergio. Y vas a ver que pronto vendrán cambios radicales allá en Puerto Rico. Vas a ver. Gracias, Sergio, te lo agradecemos. Hasta luego. Abrazos. No queda más que agradecer al productor Sergio Muñoz y a Enrique Caruqui. Nuestro último invitado es el historiador Jesús Vargas Valdés. Él es escritor, autor de varios libros con temas relacionados con la historia. Se considera un militante de la historiografía justiciera. ¿Cómo y por qué se originó la invasión de Estados Unidos a territorio mexicano? Primero, saludando a todos los escuchas y quienes están viendo Radio TV Taína desde Chihuahua una vez más. Y paso inmediatamente a responder la pregunta que me han preparado. Para responder esta pregunta es necesario remitirnos al origen
de los Estados Unidos. No voy a profundizar absolutamente nada, simplemente recordaré que los primeros colonos norteamericanos, 300 familias, llegan a las costas del Atlántico en el año 1607 y fundan la primera de las 13 colonias, que fue Virginia. De ahí en adelante, de 1607 a 1732, fundaron lo que fueron las 13 colonias. Estas 13 colonias se fundaron sobre los originarios pueblos que habitaban esta parte de América. Hay que hacer notar también que los colonos norteamericanos venían de Inglaterra y que habían decidido abandonar este país porque sus ideas religiosas, políticas, no concordaban ya con el gobierno inglés y eran familias bastante avanzadas en términos de del deseo de avanzar económicamente y además amparados por la Biblia, que premiaba su religión a los que tenían mayor capacidad de empresa. Esta fue una diferencia que tenemos que estudiar muy bien, porque lo que había inculcado España en sus colonias era la sumisión, la religiosidad, pero de manera pasiva. Bueno, en 1732 los norteamericanos están limitados a las 13 colonias, como ya lo dije, y hacia América tenían una gran barrera que era la Luisiana. En 1800 España pierde la guerra contra Inglaterra, se ve obligado a regresar la Luisiana y entonces Francia la adquiere y en 1803 Francia le vende la Luisiana a Estados Unidos. Este momento fue determinante para que los norteamericanos empezaran a extenderse hacia el sur, de tal manera que para 1820 lanzan a un grupo de colonos a solicitarle a España en 1820 permiso para ocupar una porción de Texas formando una colonia. En 1836 declaran la independencia cuando ya son decenas de miles de colonos y aquí se inicia la guerra contra México. En 1836 se declaran ellos independientes. En 1845 Estados Unidos reconoce la independencia de Texas y entonces tiene como consecuencia esto que recorren la frontera hacia el río Bravo y en el río Bravo inventan un ataque de tropas mexicanas contra tropas norteamericanas al otro lado del río, a la altura de la ciudad de Matamoros, y entonces esto da lugar a que Polk, el presidente de Estados Unidos, le declare la guerra a México en abril de 1846. En 1847 prácticamente han invadido al país desde todas las partes y en septiembre de ese año ocupan la capital de la República. Lo que nos enseña esta maniobra de Estados Unidos es lo que han hecho desde entonces. Con México inician lo que será el expansionismo hacia América y hacia todo el mundo. ¿Cuáles fueron las consecuencias que dejó para otros países de América y del mundo el triunfo de Estados Unidos contra la nación mexicana? En septiembre, con la toma de la capital de México, se logra ya la derrota total militarmente. Al año siguiente, en 1848, México se ve obligado a discutir con Estados Unidos la firma de los tratados de Guadalupe. Tengo que decir aquí que 13 diputados mexicanos no aceptaron que se firmara el Tratado de Guadalupe. Ellos plantearon, si nosotros no somos capaces ahorita de lograr expulsar a los invasores, dejemos que otras generaciones lo hagan, si no lo somos capaces de nosotros, pero no tenemos por qué aceptar la firma de un tratado que le otorga a Estados Unidos nuestro territorio. Es que esto no se consideró porque eran 13 diputados y tengo que decir que el que encabezó esto fue un diputado de Chihuahua, que es de donde estoy hablando. Bueno,
El apoderamiento del territorio mexicano trajo muchas consecuencias que no voy a elaborar, pero sí voy a decir que la derrota de México no se explica, no se tiene que explicar desde un punto de vista militar, se tiene que explicar desde un punto de vista de política interna. México había logrado su independencia en 1821. Estados Unidos declara la guerra 25 años después, 1846. Pero en estos 25 años, México está dividido. Los gobiernos son gobiernos incapaces, ineptos, como el de Antonio de Santana, que muchos lo culpan a él de haber sido el causante de las derrotas por su forma en que enfrentó a los norteamericanos. Yo creo que básicamente son las condiciones en las que está viviendo México en ese momento. Y bien, después del 47, desde Europa, otros países tratan de ganar también algo de este reparto del territorio de México. Y en 1862, Francia invade. Las circunstancias, y esto refuerza mucho mi explicación, frente a la invasión francesa fueron muy diferentes. Ya en México se había formado un ejército, se había formado un grupo de políticos liberales de una gran capacidad y los franceses finalmente son derrotados y las cosas van a cambiar. Pero Estados Unidos ya tuvo una experiencia de que puede, en base a la fuerza, tomar el control de los países que le interesan. De tal manera que, vamos a decir en suma, de 1847 al año 2000, Estados Unidos invadió 40 países. Y voy a decir así rápidamente: Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, México y el Caribe, Cuba, República Dominicana, Haití, Granada, México, Suramérica, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Asia, Filipinas, Indonesia, Timor Oriental, Vietnam, Camboya, Laos, China, Corea, Japón, Medio Oriente, Irán, Siria, Líbano, Irak, Afganistán, África, el Congo, Angola, Ghana, Marruecos, Libia, Sudán, Europa, Alemania, Grecia, Serbia. La última gran guerra en la que interviene Estados Unidos antes de que empiece el nuevo milenio es en Serbia. Y en la actualidad estamos viendo la mano de Estados Unidos a través de la OTAN en Ucrania y en Palestina. Y está actuando ahora exactamente de la misma manera, simulando una serie de situaciones. Pero yo sostengo que la experiencia de México le dejó a Estados Unidos un método infame para justificar políticamente sus acciones de invasión. Y tal vez la más tremenda de todas las invasiones que tenemos que recordar es en Chile, porque en Chile se inició, de mi punto de vista, lo que ahora conocemos como neoliberalismo, ¿sí? No me puedo retirar en esta tercera ocasión en que estoy participando con ustedes, con los independentistas de Puerto Rico que siguen este programa. No me puedo retirar sin mandarles un afectuoso saludo y también recordarles que en 1848, cuando se firma el Tratado de Guadalupe aquí en México con los Estados Unidos, hubo una fracción del Congreso mexicano que se negó a firmar los tratados precisamente porque reconocían estos diputados que México no estaba en condiciones de lograr remontar la derrota militar con Estados Unidos, pero ellos pensaban que en el futuro otras generaciones lo podrían lograr. Creo que actualmente en Puerto Rico se están dando estas nuevas generaciones que luchan por su independencia y tarde que temprano lo van a lograr. Saludos. Qué excelente información. Muchas gracias al historiador Jesús Vargas Valdés. Agradecemos en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo.
en la producción ejecutiva, a Juan Antonio Papo Castillo y a Ramón O'Neill Postmortem. Agradecemos también a Enrique Caruti. Por favor, compartan nuestro programa y sigan nuestras redes sociales. Suscríbanse y regálenos un like. Les deseamos un feliz día del radio a todos los colaboradores de Radio TV Taína que hacen posible este programa. Se despide de ustedes, Brandon Xolot. Y Adilene Morales. Hasta la próxima. Radio TV Taína.